Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Quien les habla es Felipe Santiago Canepa. Me introduzco como un siervo inútil del Señor de acuerdo a Lucas capítulo 17 y verso 10, porque simplemente estamos obedeciendo la encomienda del Señor. Y en este caso vamos a enseñar acerca de la verdad del Evangelio. Y esta frase, la verdad del Evangelio, el apóstol Pablo la usó muchas veces, y especialmente en el libro de Gálatas. Él mismo se introduce en el libro de Gálatas, en el Nuevo Pacto o Nuevo Testamento. Hay algunas personas que dicen que esa palabra no existe, el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento, pero quiero decirles que esas personas están equivocadas. La palabra pacto en la Biblia, cuando fue escrita en miles de años atrás, o sea, estamos hablando de cerca de 2000 años, en el griego, pacto es una palabra que significa berit y significa confederación, convenir, hacer alianza, un pacto, prometer. En el Nuevo Testamento aparecen como 30 veces y la palabra testamento en el libro de Hebreos, capítulo 9, versos 16 y 17 aparecen 2 veces, la palabra testamento, donde dice, por ejemplo, en Hebreos que donde hay muerte es necesario un testador, un testamento. Esa palabra testamento y la palabra pacto que aparece 30 veces en el Nuevo Testamento es la palabra griega diatseke. De manera que la palabra diatseke es la misma palabra para pacto y es la misma palabra que testamento. O sea que es correcto decir un nuevo pacto o antiguo pacto, o un Nuevo Testamento o Antiguo Testamento es válido. La palabra diatseke se usa en el Nuevo Testamento para las dos palabras, ya sea testamento o pacto. Entonces, Pablo, en el libro de Gálatas, él se introduce como un apóstol, un enviado, no de hombres ni por hombre. Él lo dice así en el verso 1, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo. Y el versículo 11 dice Pablo que él había recibido el evangelio no por hombre ni de hombre, y él decía que el evangelio anunciado por él no es según hombre, ni lo recibió de hombre, ni lo aprendió de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. ¿Y por qué menciono esto? Porque es importante lo que este hombre tiene que decir. Porque mucha gente minimiza la humanidad de Saulo de Tarso, que luego volvió a ser apóstol Pablo, y estamos viendo que este hombre, allí mismo en ese mismo capítulo, él dice que si nosotros, porque estaba hablando del evangelio predicado por él, y él mismo se incluye, el versículo 6 le dice a los Gálatas que él está maravillado de que tan pronto se hayan alejado por la gracia al que os llamó para seguir un evangelio diferente. Y él dice, no es que haya otros, sino que hay algunos que os perturban, dice, y quieren pervertir el evangelio de Cristo. La verdad del evangelio se pervierte escuchando y hablando y aprendiendo doctrinas que no están conforme a la verdad del evangelio. Y Pablo se incluye y aún dice, versículo 8, mas si aún nosotros, un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente de lo que os hemos anunciado, sea anatema, como antes os hemos dicho, también os repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Esa palabra anatema significa etimológicamente una ofrenda para los dioses, con D minúscula, maldito o separado de Dios. Entonces, Gálatas, Pablo introduce su carta, porque recuerden, esto no tenía capítulos ni versos, era una carta que fluía con un saludo y fluía a través de toda la carta con un cuerpo y una despedida. Y vamos a ver que Pablo está hablando del tema. El tema es que él está sorprendido que la iglesia se ha desviado y ha caído de la gracia de Dios por escuchar un evangelio diferente, y él dice que él peleaba y luchaba para que la verdad del evangelio permaneciera en la iglesia del Señor Jesucristo. Entonces estamos diciendo aquí
que Pablo en el capítulo 1 se introduce como un siervo que recibió el evangelio no de un hombre, ni lo aprendió de hombre, sino de Jesucristo. Número 2, él se incluye y hasta un ángel del cielo que diga otra cosa diferente se ha separado de Dios. O sea que la cosa es seria. Ahora, él dice que él asolaba a la iglesia y perseguía. En el versículo 14 dice, en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos de mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. O sea, él dice que él seguía las tradiciones de su padre. La Biblia dice que él era hebreo de hebreos, circuncidado al 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín. Estudió a los pies de Gamaliel. En cuanto a la ley era irreprensible, se sabía la Torá de memoria, porque para estudiar a los pies de Gamaliel, uno de los requisitos era aprenderse de memoria. Dice la palabra en el verso 14 de que él seguía las tradiciones. Entonces ya nos podemos imaginar cuáles eran las tradiciones de los padres de Pablo, que eran hebreos de hebreos. Entonces vemos que él guardaba toda la ley, o sea, estaba circuncidado, celebraban la Pascua, las fiestas, en fin, todas las leyes ceremoniales y todo lo demás. Entonces él decía que el evangelio que él predicaba no era según los hombres y que él, dice, era bien celoso de las tradiciones de sus padres, pero cuanto agradó, había un pero bien grande, pero cuando agradó a Dios, que me apartó del vientre de mi madre y me llamó por su gracia a revelar a su Hijo en mí, dice que él no consulta con sangre y carne, sino que el Señor mismo le da la revelación en la Arabia y allí él recibe el misterio del evangelio. Entonces cuando él regresa después de muchos años, como 14 años, regresa a Jerusalén para encontrarse con los grandes apóstoles, con Pedro, Juan, Jacobo, el hermano del Señor, él se da cuenta que no les comunica nada diferente. ¿Y por qué no? Porque en realidad el evangelio que él había recibido no se lo había enseñado ningún apóstol, se lo había enseñado el mismo Señor Jesucristo. La palabra de Dios dice que al último, como un abortivo, se le aparece el Señor Jesucristo y lo constituye en el apóstol de los gentiles, en el apóstol de los que no son judíos. Entonces dice la palabra de Dios que cuando él va a Jerusalén se encuentra con los apóstoles y dice que ni Tito, que era griego, o sea, él había ido con un discípulo griego llamado Tito, en versículo 3 del capítulo 2 dice, mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Vemos que ya está hablando de un tema de la circuncisión. Según la ley y la Torá, para guardar la Pascua, la Biblia dice que era necesario que para guardar la Pascua que todo hombre esté circuncidado. O sea, uno de los requisitos para comer la Pascua, la de Moisés, era que tenía que ser circuncidado. O sea, tenía que ser bien estricto. Ahora dice, y estos a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Jesucristo, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, y acá viene la palabra, para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros. O sea, Pablo dice, no accedimos a someternos a seguir fábulas judaicas y tradiciones de sus padres. En Tito, por ejemplo, en Tito dice que nos guardemos, en Tito capítulo 1, verso 9 al 16, dice que no atiendan a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Pablo aquí dice que él no se sometió ni por un momento para que la verdad pueda permanecer con ellos. Ahora, ¿de qué estamos hablando? En el versículo 11 dice, cuando Pedro vino a Antioquía le resistió cara a cara porque era de condenar. El famoso apóstol Pedro tuvo una actitud de hipocresía y el apóstol Pablo lo exhorta cara a cara porque dice en versículo 12, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Quiere decir que Pedro tenía la costumbre, después de conocer al Señor Jesucristo y de la gracia del Señor Jesucristo, él comía con los gentiles. Entonces yo hago una pregunta a todos los que me escuchan. ¿Qué cosa comían los gentiles en ese tiempo? Ellos no eran judíos. Los gentiles comían de todo. Y si la Biblia dice que
Pedro comía con los gentiles. Créanme, Pedro estaba comiendo cosas que eran medias inmundas para los judíos. Entonces, dice la Biblia en Gálatas 2, versículo 12, pero antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, y se repite esta palabra, que no andaban rectamente. Andar rectamente es conforme a la verdad del evangelio. ¿Y cuál es la verdad del evangelio? Pablo dice que si yo, un ángel, les enseña otra cosa diferente, se ha separado de la verdad y de la gracia de Dios. Esto es serio. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que si nosotros pretendemos ser justificados por guardar los mandamientos de la ley de Moisés, entonces nunca vamos a obtener salvación, porque escrito está que nadie se justifica por guardar la ley. Entonces, en esta hora lo que voy a enseñar acerca de la verdad del evangelio es que vamos a saber diferenciar entre los mandamientos de Dios, que el Señor Jesucristo, que es la última palabra, Él tiene la última palabra, y es importante que entendamos esto, que muchísimos profetas hablaron desde antes, y la Biblia dice que en Hebreos, habiendo Dios hablado muchas veces de diferentes maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en este tiempo nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Él es la imagen misma de su sustancia y el que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Jesucristo es Dios mismo. Jesucristo es el ángel de Jehová que se apareció a Abraham y después mandó a los dos ángeles, que los dos hombres que estaban ahí, varones, dice la Biblia, eran los dos ángeles. Pero el ángel que se le aparece a Josué con la espada desenvainada era Jesucristo. Cuando Moisés veía a Jehová cara a cara, es Jesucristo. Jesucristo es Dios. Y esa revelación solamente la puede dar Él. Escrito está, nadie conoce al Hijo sino el Padre. Y nadie puede conocer al Padre sino solamente el Hijo. Nadie más. Y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y este Señor Jesucristo es el que tiene la última palabra. Por eso estamos yendo a Él directamente, que es el fundamento sobre el cual nadie puede edificar otras cosas que no sean sobre ese fundamento, cuál es Jesucristo. Y alguno puede poner cosas encima, pero cuando ponga madera, heno o hojarasca, el fuego lo va a quemar. De manera que si queremos edificar sobre Jesucristo, tenemos que edificar sobre la base de los apóstoles y de los profetas. Entonces, está hablando aquí un apóstol del Señor que recibió este evangelio, el verdadero evangelio, no según hombre, sino según el Señor Jesucristo. Y estamos en Gálatas, capítulo 1, vimos, capítulo 2, y el verso 14 decía, cuando él vio que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío. O sea, Pedro vivía como gentil y no como judío. Dice, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Pues eso también es lo que dice Tito, capítulo 1, versículo 9. No atiendan a fábulas judaicas. Entonces Pedro vivía como gentil, comía con los gentiles, pero tenía un problema de conciencia. Entonces, la Biblia dice, nosotros judíos de nacimiento y no pecadores entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros, o sea, los judíos, también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe en Jesucristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y en teología pura dice, por las obras de la ley nadie será justificado. Y el capítulo 3 vuelve a decir lo mismo, oh Gálatas insensatos, ¿quién os engañó, os fascinó para no obedecer a la verdad? La verdad del evangelio, los Gálatas se habían extraviado un poco. Dice, ¿quién los fascinó para no obedecer a la verdad? Entonces le dice, ¿ustedes han recibido el Espíritu Santo por las obras de la ley o por el oír con fe? Versículo 5, aquel que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros. Está hablando de las sanidades, de las liberaciones y del poder de Dios
Entonces dice, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabe por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. O sea que estamos viendo, capítulo 1, Pablo habla de que él había recibido el evangelio de parte de Dios y que él mismo, o si un ángel decía otra cosa, serían anatemas. En el capítulo 2 habla de que él exhorta a Pedro por la hipocresía, porque quería vivía y comía como los gentiles, pero tenía la conciencia un poco en problemas porque era hipócrita y obligaba a los gentiles a judaizar. Sin embargo, él vivía como los gentiles. Y está hablando el tema. Estoy diciéndolo de esa manera porque estamos haciendo exégesis y estamos hablando lo que está escrito, no lo que a mí se me ocurre. La carta de Gálatas está hablando del tema, de la verdad del evangelio, y está en base a la fascinación o a la fábula de pretender ser justificados por guardar la ley. Y vamos a ir aprendiendo a diferenciar entre los mandamientos que Dios escribió con su dedo, que son los 10 mandamientos, y que alguien me dijo, no, esa palabra no significa mandamientos. Esa palabra significa dabar en hebreo, y hebreo también significa mandamientos. O sea que cuando la palabra de Dios habla de los 10 mandamientos, lo dice varias veces, que Dios los escribe en 2 tablas de piedra con su dedo. Y antes de que construya el arca, cuando Dios instruye a Moisés a construir el arca, Él le dice que te harás un arca de oro de esta medida, así, asá, y también allí pondrás las tablas del testimonio que yo te daré. O sea, vamos a diferenciar entre los 10 mandamientos o los 10 dabar o las 10 palabras, como se llama en algunas ocasiones, las 10 palabras, las 10 dabar, que también son 10 mandamientos, porque en el hebreo una palabra tiene muchísimos significados, y uno de los significados de dabar son palabras y también mandamientos. Entonces cuando Dios dice no robes, no adulteres, está ordenando, está mandando, son mandamientos, pero vamos a diferenciar entre las 10 dabar o las 10 palabras, vamos a diferenciarlas con la ley que Dios le dicta, de todas las leyes, que son como más de 600 mandamientos que Dios le da a Moisés, y vamos a diferenciar entre los 10 dabar, los 10 mandamientos que permanecen por el Nuevo Testamento. Por ejemplo, cuando al Señor Jesucristo le dicen, uno se le acerca y le dice, Señor, ¿de qué manera puedo entrar en la vida eterna? Entonces el Señor Jesucristo le contesta, los mandamientos sabes. Entonces eso está en Mateo capítulo 19, del 16 al 19, Marcos capítulo 10, versículo 19, y Lucas capítulo 18, versículo 20. Entonces se le acerca un hombre y le dice, Señor, ¿qué debo de hacer para heredar la vida eterna? Y el Señor Jesucristo le contesta, allí en Marcos 19, 16, le dice, guarda los mandamientos. Y el hombre dice, ¿cuáles? Y el Señor se los menciona, no adulteres, no hurtes, no digas falso testimonio, no mientas, no mates. O sea, le estaba hablando de las 10 palabras que él escribió con su propio dedo, y estas palabras también se proyectan hasta el último libro de Apocalipsis. El último libro de Apocalipsis también lo menciona. En el capítulo 12, versículo 17, dice la Biblia, hablando de Satanás, del dragón, que el dragón se llena de ira contra la mujer, que representa a Israel, y dice que se va a hacer guerra contra la mujer y con el resto de la descendencia de Israel. La descendencia de la mujer, ¿quiénes son? Lo dice ahí en Apocalipsis 12, 17. ¿Quiénes son? Los que guardan los mandamientos y retienen el testimonio de Jesucristo. Los que guardan los mandamientos. Entonces hay gente que está en problemas porque están pretendiendo ir a las raíces hebreas a tratar de guardar el Shabbat, a tratar de guardar las fiestas, y entonces están ignorando que están desviando y están cayendo la gracia. No he sido llamado a condenar a nadie, pero Pablo le dice a los Gálatas, de la gracia habéis caído.
los que por la ley os justificáis. Y por eso estamos enseñando la verdad del Evangelio y tenemos que entender la diferencia entre los 10 mandamientos escritos por el dedo de Dios y el resto de la ley de Moisés, que Dios le dio cerca de 600 mandamientos para cumplir. Y quiero decirles que las fiestas ceremoniales o las fiestas que Dios instituyó, y que es cierto que la palabra dice perpetuamente será esto, esa palabra en hebreo es olam, y olam tiene un significado. Como dije anteriormente, hay unas palabras en el hebreo que tienen muchos significados. Y la vez pasada estuve copiando aquí la palabra olam. Solamente esa palabra de la raíz alam significa velar de la vista, ocultar, apartar, encerrar, encubrir, oscurecer, simultáneamente, escondido, punto de desaparición, tiempo fuera de la mente, siempre, continuo, largo, perturbable, para siempre. O sea, todo esto significa la palabra olam. Entonces, y se usa muchas veces en la Biblia y refleja significados diferentes. Pero lo que quiero establecer acá, que la palabra de Dios dice que Dios hizo un pacto con la casa de Israel. Como dice Hebreo, vamos a leerlo después, pero estamos hablando de la diferencia entre los 10 mandamientos escritos por el dedo de Dios y el resto. ¿Dónde está eso? En Éxodo, por ejemplo, capítulo 25, verso 16, cuando Dios le manda hacerse un arca de madera y le dice que ella va a fundir anillos de oro, va a hacer unas barras, etcétera, y dice en el versículo 16, y pondrás en él, o sea, en el arca del testimonio, que yo te daré, dice, y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré. O sea, antes de que se lo diese, él ya le había dicho que iba a poner dentro del arca el testimonio que yo le daré. Esa palabra testimonio en hebreo es edut, que significa testigo. Dios estaba interesado desde antes que él construyera todas esas cosas, de acuerdo al modelo que Dios le enseñó a Moisés. Le dijo, desde antes, le dijo, y yo te voy a enseñar todo esto, vas a hacer un arca y vas a poner el testimonio que yo te voy a dar. Entonces, ¿dónde está eso? Por ejemplo, en Éxodo capítulo 25, versículo 21, dice, y lo repite, y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca, vuelve a decir, en el arca, o sea, dentro del arca pondrás el testimonio que yo te daré. Entonces, Moisés fue ordenado a poner los 10 mandamientos o los 10 dabar, las 10 palabras dentro del arca. Éxodo capítulo 40, versículo 20, voy a leer, dice, y tomó el testimonio, o sea, las tablas de piedra, donde Dios escribió con su dedo, y dice, él tomó el testimonio y lo puso dentro del arca. Esto es bien importante, y quiero que lo veamos. Yo creo que lo voy a poner de esta manera. La verdad del Evangelio La Biblia dice que Dios le dijo a Moisés que haga un arca, una caja, y le dio ciertas medidas. Iba a poner unos ángeles, unos querubines, pero lo importante, iba a tener una tapa, un propiciatorio. Pero la Biblia dice que Dios le dijo que ponga dentro los 10 dabar. Eran 2 tablas de piedra. Entre otras cosas, también le dijo que ponga una porción del maná que descendió del cielo y la vara de Aarón que reverdeció. 3 testimonios. Pero estamos hablando de los 10 mandamientos escritos por el dedo de Dios. ¿Dónde está eso? Deuteronomio, capítulo 10, del 1 al 5, dice así. En aquel tiempo Jehová me dijo, lábrate 2 tablas de piedra como las primeras y sube a mí al monte y hazte un arca de madera. Y escribiré, Dios hablando, Jehová Dios hablando, escribiré en aquellas tablas las palabras que estaban en las primeras tablas que quebraste. Porque ya sabemos que Moisés se enojó y rompió las primeras. Bueno, hizo otra vez otras y dice, y las pondrás en el arca
¿Dónde está eso? Deuteronomio capítulo 10, versículo 2. Las pondrás adentro. Adentro. Estaba adentro. Y las pondrás en el arca, e hice una arca de madera de acacia, y labré 2 tablas de piedra como las primeras, y subí al monte con las 2 tablas en mi mano, y escribió en las tablas, conforme a la primera escritura, los 10 mandamientos. Ahí lo dice, para los que creen que no son mandamientos. Los 10 dabar, las 10 palabras, los 10 mandamientos. Dabar también significa mandamientos en hebreo. Los 10 mandamientos que Jehová os había hablado en el monte de en medio del fuego, el día de la asamblea me las dio Jehová, y volví y descendí al monte y puse las tablas otra vez en el arca que había hecho, y ahí están como Jehová me mandó. ¿Ok? O sea, que quiere decir que los 10 mandamientos, que Jesucristo también los menciona cuando alguien le dice qué debo de hacer para llegar a la vida eterna, y Jesús le dice los 10 mandamientos. Dios no le dice guarda todas las leyes de sacrificio, de corderos, de sangre, de la lepra, que etcétera. O sea, hay 600. Los que quieren les invito a que lo estudien en Éxodo, Levítico, Números. Ahí están todos los 600 y pico de mandamientos. Y la Biblia dice que ninguno puede guardar todos esos mandamientos. Y la palabra de Dios dice que si alguno falla en uno, se hace culpable de todo. Por eso que Jesucristo tuvo que cumplirlo por nosotros, para que la justicia que se la merece nos la impute a nosotros. De manera que la Biblia dice que si nosotros nos circuncidamos, entonces tenemos que guardar toda la ley. Si alguno se circuncida, entonces tiene que guardar toda la ley. Y si alguno quiere celebrar la fiesta, los tabernáculos y todo, bueno, hay que hacer sacrificios. Porque las fiestas giraban en torno a los sacrificios y no los sacrificios en torno a las fiestas. Dios dijo que Él iba a poner tiempos y citas, Moedim, a su pueblo para que Él se manifieste. Y repito, las fiestas giraban en torno a los sacrificios y no los sacrificios en torno a las fiestas. La Pascua se comía. La Pascua se comía. Eran corderos que se tenían que comer específicamente de una manera específica. Entonces, Jesucristo cumplió por nosotros. Entonces, Pablo decía que no quiero que la verdad del evangelio desaparezca. Y estamos en Gálatas hablando de esto. Ahora, ¿cuál es la diferencia en el libro de la ley que son diferentes a los 10 mandamientos o los 10 dabar? En el libro de la ley estaban las ordenanzas ceremoniales que tenían que ver con las ofrendas, sacrificios en los días de fiestas señalados por Dios, y las leyes que tenían que ver con el sacerdocio. Todo era sombra de Jesucristo. La Biblia dice en Hebreos, por ejemplo, la palabra de Dios dice que en Hebreos que cuando se cambia el sacerdocio levítico por el sacerdocio según el orden de Melquisedec, dice la palabra de Dios que cambio de sacerdocio exige también cambio de la ley. ¿Dónde está eso? Hebreos capítulo 7, versículo 12. Pues que si se cambia de sacerdocio, también es necesario que se cambie de la ley. Se cambie de ley. ¿Dónde está eso? Hebreos 7, 2. Entonces estamos viendo la diferencia entre los 10 mandamientos diferente a la ley de Moisés. Ya vimos que Dios le dijo, tú vas a hacer un arca de oro con tal y tal medida y vas a poner el testimonio que yo te voy a dar dentro del arca. Entonces, vamos a ver la diferencia del libro de la ley, que son todas las ordenanzas y sacrificios, leyes ceremoniales y estatutos y etcétera, 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 que tenían que ver con todas las otras ceremonias. Y eso está en Deuteronomio capítulo 31. Capítulo 31, versículo 24. Deuteronomio 31, 24 dice, Deuteronomio 31 del 24 al 26 dice, y cuando acabó Moisés, repito, cuando acabó Moisés de escribir
las palabras de esta ley en un libro hasta concluirse, dio orden a Moisés a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, diciendo: tomad este libro de la ley. Cuando Moisés terminó de escribir, tomad este libro de la ley, le dijo a los levitas, dice, y ponedlo al lado. Esa palabra significa next to. Al lado del arca del pacto de Jehová, vuestro Dios, y esté allí por testigo contra ti. ¿Dónde está eso? Deuteronomio 31, 26. O sea que el libro de la ley estaba, vamos a poner unos rollos. Estaba al lado, no estaba dentro, sino estaba al lado. Por eso que en el nuevo pacto, en el nuevo Diatseque, en el Nuevo Testamento, en ninguna parte, ni en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, en las epístolas, 13, 14 epístolas de Pablo, Santiago, Pedro y Juan, y en Apocalipsis, en ninguna parte esta palabra nos vuelve a decir leyes semejantes, por ejemplo, al Levítico. Cualquiera, en donde quiera que yo ponga el dedo, por ejemplo, dice: si fuera cabra, su ofrenda la ofrecerá delante de Jehová. Pondrá su mano sobre la cabeza de la cabra y la degollará delante del tabernáculo. Tiene que ser delante del tabernáculo. Y los hijos de Aarón rociarán su sangre, y etcétera. Luego dice: mojará el sacerdote su dedo en la misma sangre y rociará 7 veces. O sea, Dios mío, son 600 y pico de mandamientos. Los 10 mandamientos que permanecen para siempre y que muchos cristianos mesiánicos han confundido entre la ley, que también es de Dios, es la ley de Dios es santa, justa y pura, eso no se discute. Han confundido con la ley que fue escrita con el dedo mismo de Dios. Eso lo dice varias veces en la Escritura, que Dios mismo escribió esa palabra con su propio dedo. Entonces, la diferencia entre los 10 mandamientos que permanecen para siempre, Jesús lo menciona, Apocalipsis lo menciona, que el dragón hace guerra contra la descendencia de la mujer, los que guardan los mandamientos, y el testimonio de Jesucristo. También menciona en el mismo Apocalipsis que hace la guerra a los que guardan el testimonio de Jesús y guardan los mandamientos. Estamos viendo de que la diferencia es que los 10 mandamientos escritos por el dedo de Dios, Él los escribió con su dedo, muy diferente a la ley de Moisés, con todos los mandamientos de conducta, de las leyes ceremoniales, de sacrificios, etcétera, etcétera, que los escribe Moisés. Entonces, y aún el mismo día de reposo vamos a ver una diferencia en él, porque entre los 10 Dabá, los 10 mandamientos, el cuarto es: acuérdate del día de reposo para santificarlo. Pero Moisés, el día de reposo lo trata de otra manera diferente. Entonces estamos viendo que Dios escribe esto con su propio dedo. ¿Dónde está esto? Éxodo 31, versículo 18 dice: y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Éxodo 31, 18. Y en Deuteronomio 9, versículo 10 también lo dice: y me dio Jehová las 2 tablas de piedra escritas con el dedo de Dios, y en ellas estaba escrito según todas las palabras que os habló Jehová en el monte de en medio del fuego el día de la asamblea. O sea que cuando Dios habló las 10 palabras, el pueblo lo escuchó y Dios las escribió en las tablas de piedra, que le llama las tablas del testimonio, y le dijo que se las ponga adentro. Pero a la ley de Moisés, como hemos visto en Deuteronomio 10, del 1 al 5, no la pongas dentro, sino pongas al lado. Deuteronomio capítulo 10, versículo del 1 al 5. Hay una diferencia. El libro de Moisés, donde estaban las ordenanzas, las
leyes de mandamientos de conducta, las leyes ceremoniales que tenían que ver con las ofrendas y sacrificios en los días de las fiestas señalados. Y repito, las fiestas giraban en torno a los sacrificios y no los sacrificios en torno a las ofrendas. Por ejemplo, en el libro de Números, capítulo 28, el libro de Números, capítulo 28, dice con respecto al día de reposo: mas el día de reposo, Números 28, 9, mas el día de reposo, 2 corderos de 1 año sin defecto y 2 décimas de flor de harina amasada con aceite como ofrenda con su libación, es el holocausto de cada día de reposo, además del holocausto continuo y su libación. O sea que, como vemos aquí, en el día de reposo, en cada día de reposo se tenían que hacer sacrificios, libaciones y ofrendas de harina amasada con aceite y etcétera, etcétera. Y eso es lo que dice la palabra de Dios en Colosenses: guardáis los días, los meses, los años, las lunas nuevas y los días de reposo, que nadie os juzgue en eso. Estamos viendo entonces que el día séptimo, el día de reposo, el Shabbat, que Dios escribió con su dedo, son diferentes a los Shabbat de la ley de Moisés, donde se tenían que guardar conforme al rito y a las leyes ceremoniales de sacrificio, etcétera, etcétera. ¿Por qué digo esto? Vamos a ver lo que dice Éxodo capítulo 20, cuando Dios escribe con su dedo los 10 Dabá, las 10 palabras, los 10 mandamientos. Dice el versículo 8, que es el cuarto Dabá, la cuarta palabra, el cuarto mandamiento: acuérdate del día de reposo para santificarlo, o sea, para separarlo, para que ese día sea un día especial. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo es día de reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos, el mar y todas las cosas, y descansó, reposó en el séptimo día y lo santificó. O sea, Dios está diciendo ahí la razón por la cual hizo el día de reposo, para descansar. De manera que es lo que dijo Jesucristo, que el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. La palabra de Dios dice en Génesis que Dios creó al hombre en el 6º día. El hombre estaba allí. Y entonces el día de descanso fue el séptimo, que fue hecho por causa del hombre. Y lo dice ahí para qué. Es muy diferente esta palabra con respecto a los mandamientos de la ley de Moisés, como he leído en Números capítulo 28, versículo 9. Repito, la Biblia dice en Corintios que Jesucristo es nuestra Pascua y ya fue sacrificada por nosotros. Entonces estamos viendo esa diferencia para que podamos entender que no estamos ahora bajo la ley, sino bajo la gracia. Eso no significa que no debemos guardar los mandamientos que Dios dejó. Que debemos de guardar el 4º mandamiento, por supuesto que sí, pero no a la manera de la ley de Moisés, sino en la del corazón. Porque nuestra circuncisión no es hecha en la carne, dice la palabra de Dios, sino es en nuestro corazón. De manera que hay muchas personas que están confundiendo y están contradiciendo el consejo de Pablo a Tito, que le dice que tengan cuidado con fábulas judaicas y con genealogías interminables. Que mi apellido parece que es judío, que yo provengo de aquí o de allá. Y la palabra de Dios dice que para nada de eso aprovecha. Hay una corriente que nació correctamente, pero que se han desviado para el otro lado y hay un problema allí. Por eso que el título de esta enseñanza es La verdad del Evangelio. Y la verdad del Evangelio, Pablo quiso que permanezca. Y eso está en el libro de los Gálatas, y exhorto a todos los hijos de Dios que están medio confundidos que lean Gálatas y mediten y estudien Gálatas como una carta en su totalidad. Del capítulo 1 hasta el último capítulo como una carta y no haciendo doctrinas con pedazos. Y van a darse cuenta que Pablo está hablando de un solo tema. El tema que está hablando de que muchos estaban yéndose otra vez a la ley, a guardar los ritos, las ceremonias y todo para justificarse delante de Dios, y hay un problema.
El problema es que su conciencia va a ser cauterizada y van a sentirse condenados si no guardan como ellos creen que deben de guardar. Por eso que la Biblia dice que ahí está el peligro, que nosotros recibimos el perdón por la fe, de manera que nosotros tenemos la circuncisión en el corazón, y la circuncisión del corazón es el derramamiento del Espíritu Santo. Por eso Pablo le dice a los Gálatas: ¿recibiste el Espíritu por guardar la ley o por el oír con fe? Entonces, lo que quiero compartir para terminar esta parte es que estábamos hablando de los 10 mandamientos diferentes a la ley de Moisés, y que los 10 mandamientos permanecen para siempre. Lo menciona Jesucristo, ya vimos en Mateo, Marcos y Lucas, y también en Apocalipsis. Quiere decir, eso permanece para siempre, pero no vemos más en ninguna parte del nuevo pacto, del nuevo Diaxeque o del Nuevo Testamento, en ninguna parte, ¿no?, todas las otras leyes de conducta y de que hay que comer animales así, que tienen pezuña, que tienen escamas. O sea, no se ve más eso. No se ve más eso. Y también exhorto a que se estudie Éxodo capítulo 15, cuando por fin, después de tanta discusión, la única conclusión que dijeron: que los gentiles se abstengan de 4 cosas: de fornicación, de comer sacrificado de ídolos, de comer carne de animales que han sido ahogados, o sea que la sangre está metida ahí, ¿no es cierto? Y de fornicación, de ahogado, de comer sangre, y etc. 4 cosas. Entonces, y lo demás dejen en paz, porque estamos viendo que Dios hizo un nuevo pacto. Y como hemos estado hablando de pacto, entonces eso está en Hebreos capítulo 7, y eso vamos a hablar en la segunda parte de esta enseñanza. Lo vamos a dejar ahí y vamos a ver la diferencia, ya no entre los 10 mandamientos y el resto de mandamientos, que son como 600 de la ley de Moisés. Entonces vamos a hablar más específicamente de esa diferencia en la segunda parte.